Vamos a hablar de un cementerio muy antiguo, pero muy, muy antiguo. Un lugar donde se enterraban los viajeros que pasaban por un desvío o una parte del camino real, donde pasaban los carretones, los troperos en la época de la colonia. Este es ¿no es que me mostró el cacique esto? Que es muy rico. Esta zona, donde está este lugar santo, se llamaba Camino de los Riojanos. ¿Y qué queda hoy de este cementerio? Y queda la iglesia, porque posteriormente a este cementerio, en 1748, o sea, durante el siglo XVIII, hicieron la capilla que a continuación veremos en este video también. En este trabajo audiovisual, para hablar correctamente, querido amigo. Así que vamos a ello. Aclaramos que lo hacemos a nivel cultural, lo hacemos porque todo lo que signifique historia nos apasiona y que no tiene ningún tipo de morbo o de alguna otra intención de entrar a un lugar, que lo hacemos con el más profundo de los respetos. Qué toma, Increíble, eso que tiene. Bueno, acá estoy yo. Nada, sepan que soy yo, aparte de reconocer mi voz, los que me conocen. Estoy acá merodeando sitios sagrados con todo respeto. ¿Sí? Un viejo cementerio en medio del campo, la pica de piedras con una cultura de cemento, y acá están como una especie de moldura tipo copa en la columna izquierda al entrar, y en la otra se ve que no trabaja. Y empiezan a aparecer las tumbas. Bueno, vamos a ir al otro, que es principal. Que sí, la única placa. Se llama placa, no sé. Que dice lo siguiente: en paz descanse Mercedes Ceballos, que falleció el 8 de noviembre de 1936. Tus hermanos te dedican con cariño este humilde recuerdo. Recuerdo que permanece hoy, después de tantos años acá, en el cementerio. Pero hay un detalle. Ven acá. Han intentado sacar a esto. Y como ha podido, fue abajo, donde supuestamente estaba Mercedes, y aún más abajo, donde el único dato cierto es la placa esa de Mercedes que vimos
Bueno, vamos a ir para acá. Sí. Acá está del otro lado. Y derrumbada también. Acá también una lápida, ahí me salió la palabra, una pequeña lápida que también han sacado. Y han levantado la tapa, porque esto era como una tapa, me parece. ¿Cuál propósito? No lo sabemos. La verdad, a veces, cuáles son las intenciones de la gente pueden ser variadas. Bueno, y por último decirles que sí, también hay que decir algunas cosas. Los caminitos que yo me metí están muy marcados. O sea que viene gente acá seguido, se nota, por los caminitos. Y porque había un papel de un helado, de un chocolate ahí, de no hace mucho. O sea, ¿a qué viene la gente acá? Quizás venga a curiosear, porque es un lugar medio perdido, que no se llega fácilmente. También, vamos a hablar claramente, hay brujas que hacen trabajos con tierra de cementerios. Esto también existe. Por lo tanto, entramos en una serie de... tratando de explicar lo inexplicable, por qué saquean tumbas, ¿no? Y en otros cementerios que hemos filmado, uno se pregunta, y algunas personas en comentarios decían, deben haber mudado los cuerpos. No, eso no pasa en el campo. Nadie viene y saca los cuerpos y los lleva a otro lado, no. Para mí, algunos dicen son gente que estudia medicina o algo así, o estudiosos universitarios, y otros opinan que tiene que ver con la magia negra o simplemente con buscar alhajas, que en una época, acá está derrumbada la Pirca, por un gran árbol, un coco serrano, que a través de los años creció y derrumbó la Pirca directamente. Vamos a salir de acá. Decían que se le ponían a los fallecidos, a lo mejor, algún anillo de oro, algo valioso. Esta es la Pirca, antigua Pirca, que aparentemente acá parece que estuviera piedra, solamente piedra, trabada, como hacen los criollos de antes, no con cemento, como al principio. Como que hay dos facetas de la construcción. Y hay un camino que sigue atrás del cementerio, eso me extraña. Todo a pasto. Y bueno, esto, en este vallecito, perdido acá en la planicie, hay otro molla ahí, o coco serrano, mejor dicho, Plateus. Y bueno, un día de otoño de 2025. Bueno, yo creo que un poco esto es para mostrarles cómo son estos antiguos cementerios, ¿no? Como en las películas del lejano oeste, que hacían su lugarcito donde iban enterrando sus muertos, en las estancias, ¿no? Y vaya a saber cuántas historias se encuentran, ¿no? En estos lugares sagrados donde yace gente que vivió en estos parajes y seguramente han vivido otras épocas, otras historias, que a mí como que me gusta mucho la historia, como que soy una persona que me encanta la cultura, como verán muchas veces, investigar, cómo me gustaría hablar con algún pariente, con alguien que me diga, si en este video lo ve alguien, de qué se trata todo esto. Esta capilla perdida acá en la Pampa de Olain es una belleza. La capilla Santa Bárbara. Esta capilla
tan alejada en algún momento de la civilización. Ahora ya no es tanto, con los últimos medios de este 2025. Era una capilla con mucha historia y al mismo tiempo muy bella. Así que bueno, es un placer estar acá nuevamente. La capilla Santa Bárbara, con tantas leyendas, ¿no? Se ve que han dejado una botellita de vino acá, en el lugar del agua bendita. Acá está Manuel Sánchez, el 29 de abril, hoy es 19 de abril, mira, de 1883, a la edad de 61 años. Las puertas bajas, son muy anchas las paredes, y los tirantes de padredura, garrobo, quebracho, y los moldejones del techo están pintados. Y acá hay como otro altar. Este no lo conocía. Hay imágenes cristianas. Esto es muy antiguo porque es madera, y madera muy dura, Ramiro, y han dejado hasta un caramelo. Bueno, claro, esto está hecho todo con cal y está medio que colapsando, digamos. Esta es la antigua foto de la capilla. Imagen fotográfica de la antigua capilla colonial erigida por el señor deán de la Catedral de Diego de Salguero y Cabrera. En el año 1928, refaccionada con la fachada actual, oficiando como constructores los señores Ángel y Marcelino Sansegundo. La capilla de Santa Bárbara, en la Pampa de Olain, que está dentro de lo que es la falda en la provincia de Córdoba, Argentina, fue construida entre 1748 y 1756 por el obispo Diego de Salguero y Cabrera, quien también poseía la estancia cercana, o sea, muy cerca de ahí hizo la capilla, y se erigió como una expresión de fe para los viajeros en el camino de los riojanos, por la leyenda que decía que dos jóvenes murieron en una quebrada cercana, hecho que impulsó al padre de la joven a pedir su construcción. Esta capilla se destaca por su arquitectura simple y solitaria. Como ustedes verán, es recontra solitaria y hermosa, ¿no? En un paraje precioso. Ustedes dirán que era el camino de los riojanos. Bueno, era un ramal del antiguo camino real. Como venimos diciendo,